Soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX, y estoy aquí para hablarles de la nueva instalación de las salas de las colecciones del siglo XIX, con las novedades que supone, con la aportación de más de 100 obras que no estaban antes expuestas y con la justificación de los criterios que hemos empleado para ordenar y presentar estas colecciones. En primer lugar, hay que decir que las colecciones del siglo XIX estuvieron presentes en el edificio de Villanueva desde su mismo origen, con la sala de contemporáneos que aparecía, era la primera sala que se encontraban después de la rotonda los visitantes al museo. Allí colgaban las obras de Goya, los pintores neoclásicos, y un conjunto de obras relacionadas con ese momento de artistas vivos, puesto que no olvidemos que Goya vivió hasta 1828 y el Prado se abre en 1819. Después, conforme se van celebrando las exposiciones nacionales de Bellas Artes, sus cuadros van entrando, los cuadros premiados van entrando en el Museo Nacional de Pinturas. La Trinidad, luego esta se extingue y pasan al Museo del Prado, a Villanueva también. Con la fundación del Museo de Arte Moderno en 1894 tiene lugar, aunque se trasladan las obras 4 años después, una independización de las colecciones más modernas que pasan a formar parte de un nuevo museo, el Museo de Arte Moderno, que se establece en el Palacio de Bibliotecas y Museos, es decir, en las salas de la Biblioteca Nacional, la planta baja. Luego pasan al Casón del Buen Retiro y en 1971, el momento del paso, se extingue el Museo de Arte Moderno y en ese momento las colecciones expuestas en el Casón del Buen Retiro pasan a formar parte del Museo del Prado. El Casón, como saben, se cierra en el año 94 y en 2007 se inauguran las salas de la ampliación de Moneo, previstas las 3 grandes salas previstas para exposiciones temporales, se inauguran con una primera exposición que presentaba, después de unos cuantos años de no verse ni una sola obra del siglo XIX de las colecciones del museo. Después de esos casi 14 años, pues se vuelven a presentar como exposición temporal en esas salas, las A, B y C. Allí pudimos ver el interés que despertaba al público esta exposición y el siglo XIX en el Prado se tituló, y eso movió al director, entonces Miguel Zugaza, a encomendarnos a José Luis Díez y a mí, que éramos los comisarios de aquella exposición, la instalación de las colecciones del siglo XIX aquí en Villanueva. A tal efecto, se dispusieron las 12 salas que actualmente siguen ocupando, aunque con algunas variaciones que veremos, y se hizo un montaje según el cual se entraba por la rotonda de la sala que da a la Puerta de Velázquez, y allí empezaba el discurso, en el primer tercio del siglo, con la obra de Goya, con la obra de los artistas contemporáneos del museo. Era una nueva sala de contemporáneos y era además explicativa no solo a un nivel de obras de arte, sino también a un nivel histórico y documental, puesto que aparecía la maqueta del museo, los retratos de los reyes fundadores, el retrato de la reina fundadora también, Isabel de Braganza, y también aparecían algunas pinturas y esculturas que tenían que ver con esos orígenes del museo. Por ejemplo, el retrato que hace Vicente López a Francisco Goya para que forme parte de las colecciones del Prado por encargo del rey Fernando VII, que además estaba representado igualmente al principio de la sala. Luego seguía con el itinerario que estuvo expuesto hasta antes de la pandemia, hasta el cierre de la pandemia, y ahora vamos a ver sobre esa matriz, que todos conocerán, las novedades que hay debidas a un deseo de la dirección del museo de dar un nuevo impulso, una nueva modificación a las colecciones y a la presentación de estas salas, y a proponer unos nuevos planteamientos, unas nuevas obras también,
y una visión un poco más amplia con un nuevo itinerario también. En primer lugar, lo que nos interesó era establecer muy claramente la continuidad con las obras del momento anterior, es decir, con las obras de Francisco de Goya, que están también en esta crujía de la planta baja del museo. Es decir, la sala, nada menos que del 2 y el 3 de mayo, la sala 64, esta sala se dedicó o se dedica también, como vemos, además de las pinturas de guerra y al retrato de Fernando VII ante un campamento, se dedicó el paño más oriental, este que ven su arranque aquí, a las obras coetáneas y a veces anteriores incluso de las colecciones del siglo XIX. Fíjense cómo empezaríamos entonces con un boceto. Esto es muy importante también porque nos hemos centrado, otro de los propósitos, además de esta continuidad con Goya, es establecer el interés y mostrarlos de los bocetos de cuadros importantes que poco a poco, sobre todo en los últimos años, las últimas décadas incluso, el Prado ha ido reuniendo. Teníamos una idea de presentar una exposición temporal con los bocetos y los cuadros definitivos, pero nada mejor que exponerlos ya directamente en esta nueva propuesta de salas, y esto nos permite ver un cuadro de José Aparicio, uno de los grandes pintores neoclásicos, realizado en Roma, El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III, que es el boceto de un cuadro enorme que formaba parte de esa sala de contemporáneos que les he dicho y que se perdió, puesto que una vez que la moda neoclásica pasa, estos cuadros tan inmensos son enrulados, son abandonados a veces en almacenes, y este cuadro es el día de hoy que no sabemos su paradero. Entonces, para ver cómo era el cuadro, se ha propuesto aquí en la cartela una representación suya a partir del grabado de Bartolomeo Pinelli, un gran grabador que abrió la lámina en presencia del cuadro en Roma. Eso permite ver las variaciones en la composición y permite ver también el interés que tanto la obra definitiva, conocida a través del grabado y a través de unas fotos que hizo Laurent, pero en donde sale un poco escorzado la obra, que era tan enorme que no podía sacarse claramente de frente, y permite ver, tanto en la obra como en el boceto, el interés que tiene el propio Aparicio por los modelos de la antigüedad clásica, por ejemplo, el Laoconte, como ven aquí en la figura central, ¿no?, de los cautivos. Por otra parte, está un cuadro que teníamos ya expuesto en sala, el boceto de la muerte de Viriato, que es la gran obra que aparece centrando el paño, la obra también alusiva a la lucha contra los romanos, contra los invasores. De algún modo es una especie de anticipación a esa lucha que luego narrará Goya en clave estrictamente contemporánea, mientras que Madrazo pinta esta obra en el año 7 como representación de una antigüedad clásica con una especificidad concreta, que es la búsqueda en la península ibérica, en la Lusitania antigua, de ese arranque heroico, de ese etos moral y patriótico que supone Viriato. Los dos bustos de los reyes vinculados con la creación del Prado, Carlos IV y Fernando VII, están presentes en estos nichos, y al lado está el retrato de uno de los coraceros franceses, Dulongval, que hace también José de Madrazo, que adquirimos hace unos años, que sigue los modelos estrictos de la pintura neoclásica coetánea, que es la pintura, sobre todo del barón Gros, la pintura de uno de los grandes artistas de la era napoleónica. De esta sala se sale, fíjense, aquí está el gran retrato de Palafox, el gran general de los sitios de Zaragoza, y al fondo estamos viendo la sala siguiente, que es una sala cuyo reclamo aquí, o cuyo cuadro que enmarca, es un cuadro de uno de los mejores pintores neoclásicos franceses, que es Pierre Narcisse Guérin. Guérin es un discípulo de Regnault,
es el maestro nada menos que de Géricault y de Delacroix. Es un artista que está representado en el Louvre por 3 obras, entre ellas esta que se supone el boceto de la obra que está en el Louvre, aquí lo tenemos, y es un cuadro que recuperamos del Ayuntamiento de la Orotava, donde realmente no pintaba nada, ¿no? Es un cuadro que fue donación del hijo de un discípulo de Guérin al Prado y que se ve aquí por vez primera en las colecciones del museo haciendo un gran papel. Es el raconto, el relato que hace Eneas a Dido de la caída de Troya y el momento en el que Dido se enamora de Eneas. Es decir, es un tema de la Eneida, la fuente Virgilio, mientras que al lado está esta obra de Blondel, que es también Eneas, la divinización de Eneas, por obra de su madre, la diosa Venus, que está tomado en cambio de Ovidio, de las Metamorfosis de Ovidio. Es decir, las 2 grandes fuentes de la literatura clásica romana están presentes en estos 2 grandes cuadros de esta sala correspondientes al neoclasicismo francés. Esta sala, de hecho, se concibe y se configura como una sala internacional. Hemos hecho el esfuerzo, este es otro de los criterios que nos han guiado, de mostrar en la mayor medida de lo posible el ámbito de la pintura europea distinta a la española. ¿Por qué? Porque eso nos permite comprender mejor la pintura española que está mostrándose con mayor amplitud, puesto que la colección del 19 en el Prado es fundamentalmente española, pero no solo, hay casi un 10% de obras que son extranjeras y entre ellas hemos espigado estos magníficos ejemplos para nutrir el estilo internacional por excelencia, que es el arte neoclásico, con obras de artistas efectivamente europeos, no artistas españoles. Entonces vemos cómo la escultura es de un seguidor de Canova, Adamo Tadolini, como aquí la escuela alemana está representada por Gottlieb Schick, un pintor de Stuttgart, pero que está en París y en este sentido está próximo a la figura de Jean-Auguste Dominique Ingres, en este San Sebastián. La escuela italiana está representada por Tadolini y también por Giovanni Migliara, un cuadro que hemos levantado de su depósito en el Ayuntamiento de Porriño. Es un cuadro muy copiado, además, muy famoso, luego lo veremos con más detalle, que es La prisión de Francisco I. Y aquí tenemos la escuela británica, representada por 3 grandes retratistas, en lo que realmente esta escuela brilla extraordinariamente, sobre todo en el ámbito del retrato, que es una seña de identidad de la pintura británica. Y entonces tenemos aquí un Lawrence, Thomas Lawrence, un gran retratista de la segunda generación, heredero del impulso primero de Reynolds, un cuadro de George Romney, que ha entrado ahora gracias al legado de mi compañero Juan José Luna, fallecido hace poco y que generosamente legó su colección y sus saberes y su piso incluso al Museo del Prado. Y en el centro está esta obra que hemos restaurado recientemente de Martin Shee, que retrata a un coleccionista, un tema también muy frecuente, coleccionista de estampas de antigüedades clásicas también, como vemos. En la otra parte, aquí tienen el cuadro de Migliara, una perspectiva que está iniciando dentro del ámbito de estos 30 primeros años del siglo, está iniciando una deriva de la pintura neoclásica hacia lo que luego van a recoger los artistas románticos, el cuadro Troubadour, es decir, ya no es la antigüedad clásica, sino que es el siglo XVI o el siglo XV incluso, el que suministra las iconografías, en este caso el siglo XVI, con la prisión de Francisco I de Francia en Pavía. Y aquí esta pintora, magnífica pintora suiza, Angélica Kaufmann, que nos representa un retrato
como vemos, de una figura con un gran empaque, con un marco antiguo, además perfectamente restaurado. Como siempre, en el 19 hemos cuidado mucho en la presentación, igual que hicimos en 2007 y 2009, que los marcos sean impecables, que sean en la medida de lo posible antiguos, y si conocíamos fotografías o documentación de marcos antiguos, tratábamos de restituir mediante copias muy fieles esos marcos que se habían perdido. En este caso conserva su marco original. Es una obra legada por Luis de Razu, el hermano de Ramón de Razu, que hizo un legado de 5 pinturas al Museo del Prado en 1926 y se expone recién restaurada también como fruto del deseo de incorporar obras de pintoras que puedan permitirnos pasar, como hemos pasado de una representación de una sola pintora, Rosa Bonheur, a 13 cuadros de pintoras, entre los cuales este de Angélica Kauffmann es uno de los de mayor entidad y una de las artistas también de mayor calidad en estos años del tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. También aquí está esta obra de un escultor sueco, Tobias Sergel, en donde estamos viendo a Psiquis y Cupido en una obra también estrictamente neoclásica. Del neoclasicismo internacional pasamos al neoclasicismo español y ahí también, para aseverar la continuidad con la obra de Goya, tenemos el magnífico retrato de la marquesa de Villafranca, actualmente en Basilea y sustituido por una obra de José de Madrazo, Amor divino, amor profano, pero a la vuelta volverá a exponerse en esta sala. Entonces vemos cómo, por un lado, están los artistas neoclásicos, Juan Antonio de Rivera, quizá el de mayor calidad entre los pintores del neoclasicismo. Tenemos también en las esculturas de Ramón Barba y de José Álvarez Cubero, dos grandes escultores del periodo neoclásico, y tenemos a Vicente López, el mejor retratista del momento, excluido Goya hasta su muerte, claro, luego se vuelve a ser el mejor retratista cuando Goya ya desaparece. Lo era puesto en España, puesto que Goya, como saben, se había exiliado a Burdeos, y le hace justamente el retrato que veremos en otro lugar, el retrato de Goya, aprovechando una visita que hace Goya a Madrid a ver a su nieto. Tenemos también el retrato de Félix Máximo López, el organista de cámara de la Real Capilla de Palacio, la reina María Cristina de Borbón, la última esposa de Fernando VII, y el boceto de una de las bóvedas del Palacio Real que pinta igualmente Vicente López. Aquí lo tienen. Realmente es una quinta esencia de la gran colección de Vicente López que conserva el Museo del Prado, la mejor en el mundo, un gran pintor además. Fíjense que aquí aparecen en los chaflanes sendas representaciones de bocetos, sendos bocetos de otros dos cuadros muy importantes de este momento. Este es nada menos que el boceto de la reina fundadora. Bueno, aquí tenemos la marquesa de Villafranca, flanqueada por dos obras neoclásicas. Esto correspondería al momento en que Goya afronta el neoclasicismo también internacional. Otro gran ejemplo es la marquesa de Santa Cruz, que es la obra quizá más relevante en este sentido. Está en las salas de arriba, y en los chaflanes les decía que tenemos dos bocetos de la reina fundadora del Prado y del rey fundador del Prado, que son, como vemos, debidos a Bernardo López, el hijo de Vicente López, uno de los hijos, el que en mayor medida continúa su estilo, y a José de Madrazo. Primero es este, que ha entrado además por una reciente donación de Enrique Gutiérrez Calderón, realmente una donación que nos es utilísima. Es un cuadro que alguna vez hablamos de comprarle, pero finalmente él generosamente la ha donado, y vemos también cómo se señalan, si recuerdan el cuadro que está representado aquí y que actualmente cuelga en las salas de historia del museo, las salas 200 y 201, en el sótano donde antes se exponía el Tesoro del Delfín, verán las diferencias con el boceto, pero gracias a la fotografía incluida se pueden advertir también. La diferencia mayor, evidentemente, es la ejecución.
Y aquí lo mismo vemos con este otro cuadro, donación de Fernando Masabeu y Carolina Compostizo, en un cuadro que salió a subasta. Nosotros no podíamos concurrir, no había tiempo, los trámites administrativos son lentos y engorrosos y estos dos mecenas del Prado lo donaron al museo, con lo cual, una vez restaurado y analizado, vimos que era efectivamente el boceto. Tiene su cuadrícula para una obra de grandes dimensiones que estuvo hace bastante tiempo expuesta en el Museo Romántico, pero que actualmente, por su enorme dimensión, fíjense que es un retrato ecuestre de tamaño natural, son 3 metros, y no se puede colgar porque desequilibraría la sala de pintura neoclásica. Sin embargo, el boceto sí que hace un extraordinario papel. Pues este es un boceto de presentación muy minucioso, al contrario que el boceto de Bernardo López, que es mucho más suelto. Pero también se incorpora, como ven en el centro, en esta sala, una novedad absoluta, que es la miniatura. Bueno, aquí está el contratestero, en el que tenemos otra obra relacionada con la Fundación del Prado, que es el aposentador Luis Beldroff, que va abriendo con su llave las estancias de palacio para que Vicente López elija los cuadros que van a formar parte de las colecciones del museo. Este retrato, que es una reciente compra gracias al legado Carmen Sánchez, es un retrato de Aparicio de extraordinaria calidad. Y otra donación muy interesante también, que es un cuadro mitológico, la Centauromaquia, lucha de centauros y lapitas, de Tegeo, donada por Bill Jordan al museo. Luego Bill Jordan falleció, también nos ha donado unas miniaturas que todavía no han podido ingresar por dificultades en el trámite de exportación. Sin embargo, sí que hemos dado el paso de mostrar en la colección permanente las miniaturas, que apenas se habían visto, sino eventualmente cuando se presentó el catálogo razonado de las miniaturas en el Prado. Estaban en la sala justamente del Tesoro del Delfín. Y aquí se incorporan también varias pintoras, entre ellas vemos aquí Marcela de Valencia, una pintora aristócrata, que se pinta a sí misma, se autorretrata como la amabilidad y se lo regala a Godoy. Está en una colección, por tanto, de extraordinario prestigio. Hablando de Godoy, aquí está Pepita Tudó, con sus hijos en otra miniatura que compramos también hace poco. Son incorporaciones muy recientes a la colección, que tiene una extraordinaria posibilidad de interpretaciones. Estamos viendo cómo va creciendo poco a poco el tamaño de la miniatura desde la década de 1770-80, desde esas décadas del último tercio del siglo, hasta un momento del cambio del siglo, con la figura muy importante de Ducker, Guillermo Ducker, que es uno de los grandes miniaturistas europeos, y luego va, como vemos, siguiendo ese crecimiento de tamaño. Esta es la otra parte, la otra vertiente de la vitrina. Entramos ya en el neoclasicismo más tardío con este cuadro de Luis de la Cruz, y aquí fíjense cómo en los años 50, casi 60, está representado una copia del Museo del Prado de un cuadro de Sebastiano Dal Piombo, un cuadro célebre, que es Cristo con la cruz a cuestas, que está realizado por una discípula precisamente de Vicente López, que es Teresa Nicolau. Vamos a ver con mayor detalle el cuadro de la Cruz y Ríos. Este cuadro es también de una pintora francesa, Antoinette Brunet. Estos dos son de otra pintora de gran calidad, que es Sophie Liénard, una de las grandes miniaturistas francesas de este momento, ya entrando en el romanticismo. Y al final tenemos obras de Esquivel, adquiridas recientemente. Termina con una obra de Tomasic, ya más tardía, de la década de los 60, incluso del 70, de 1870. Pero este núcleo central romántico tiene un gran interés. También estamos viendo cómo en la miniatura importa no solo la calidad de la pintura, sino también el marco, que muchas veces pues, tiene una calidad artística notable. Con esta incorporación de 40 miniaturas estamos abriendo también la puerta a nuevas técnicas, a nuevas disciplinas que antes no estaban presentes, pero que tienen mucha importancia en el retrato del siglo XIX. La miniatura es fundamental
hasta que se inventa la carte de visite, la tarjeta de visita, es decir, la fotografía permite el sacarse fotos y que el propietario pueda regalar esas fotos a sus amigos. Por tanto, la fotografía que es más fiel, evidentemente la fotografía es siempre mucho más fiel que la miniatura o que la pintura, y que es más barata también y que además se permite en una sola sesión pues sacar 8 imágenes, es un conjunto de 8 que se van recortando y se pueden ir regalando, ¿no?, a los amigos. Entonces había la moda de que los amigos tuvieran, no solo los familiares, sino también los amigos, tuvieran las efigies de sus amigos, con lo cual se hacía una especie de pequeña iconoteca iconográfica de amistad. Pasamos a la sala del romanticismo ya con otra novedad, otra reincorporación muy importante, que es este San Jerónimo de Piquer, uno de los grandes escultores y aquel que mejor representa en este momento la anticipación que va a tener lugar de la escultura realista en el momento siguiente. ¿Por qué? Porque es una anatomía muy veraz. También tenemos un movimiento y un dinamismo que van a ser rasgos que tanto en la escultura francesa de ese momento, a través de la obra de Ruyd o de Carpeaux, o antes que Carpeaux, perdón, de artistas como Danger, luego será Carpeaux, pero ya en un momento realista. Pues aquí, en estos momentos, años 40, Piquer está anticipando esa deriva hacia la escultura realista que se va a dar en el momento siguiente. Junto a ella están otras 2 grandes esculturas que estaban ya presentes, la Eurídice y la Isabel II. El énfasis en tener representada la escultura en todas las salas, salvo en la de paisaje, es muy importante porque da cuenta también de cómo este arte pues no es tan secundario o no lo es en absoluto con respecto a la pintura. Ocupan más espacio, evidentemente, y requieren, como vemos en esta sala, que es muy grande, se pueden exponer 3, pero en la mayoría de las salas solo hay una o en algún caso 2. Y estamos viendo también en esta ordenación cómo hemos optado por sintetizar los retratos, y aquí está Esquivel, Carlos Luis de Rivera y Federico de Madrazo. Solo representado por 5 retratos y un sexto, el del niño Flores, pero con una presencia de los mejores retratos y de los más elocuentes, del mejor momento, que es a finales de los años 40 y años 50, del gran retratista español del romanticismo, que es Federico de Madrazo. Pero al mismo tiempo tenemos los inicios de 2 géneros específicamente románticos, que es el paisaje, a través de las obras de David Roberts, y las vistas monumentales, tanto de exteriores, que lo son en su mayoría, aunque hay algunas interiores en este díptico que adquirimos en Londres en 2010 de Pérez Villamil, como en este interior también de David Roberts, que ahora está prestado a una exposición en la Academia y sustituido por otra vista monumental, en este caso de Parcerisa, de la Catedral de Burgos. Pero estamos viendo en este elenco el origen mismo del paisajismo romántico español, que parte del contacto que tiene con el pintor escocés Roberts, alguien que conocía a Turner, que tiene Pérez Villamil, el gran pintor que luego va a difundir el nuevo estilo romántico a través de su cátedra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por tanto, muy pocos cuadros, pero muy elocuentes, es una quinta esencia del paisaje. Aquí lo ven con mayor detalle. Y aquí está el retrato, como les decía, flanqueando a el busto de la reina, que es de Torrigiani, de otro escultor italiano, que nos habla también. Tanto Roberts, que es un pintor escocés, como Torrigiani son los artistas del romanticismo extranjeros que están aquí presentes, junto con los españoles Esquivel, Lucas y Alenza. Hay que decir el esfuerzo que ha hecho el museo en los últimos años por ir enriqueciendo estas colecciones también por donaciones. En este caso, el esfuerzo ha sido de los mecenas, de que generosamente lo han donado o legado, pero también por adquisiciones, como es este caso. Es un magnífico retrato de Esquivel, de los hijos de la infanta Josefa Fernanda de Borbón, y un cántico también al liberalismo. Están liberando unos pájaros y están vestidos pues, de un modo arcádico, como un modo primitivo, ¿no? Al contrario que la corte, ¿no?
y estas dos tablitas de Leonardo Alenza, que también son unas adquisiciones ya de hace unos 15 años, pero bueno, relativamente recientes también. Aquí tienen las obras y aquí tienen la gran galería de retratos, donde está la condesa de Vilches, por supuesto, la marquesa de Montelo, de Carlos Luis de Rivera, de una desconocida, y los niños Flores de Esquivel. Y sobre todo, claro, el testero está con los dos retratos de cuerpo entero más interesantes de Federico de Madrazo, que expresan la importancia de la moda británica, primero en el de Sabina Seupham, realizado en Lores, pero también con un interés especial por la pintura veneciana al fondo. Recordemos que Venecia, la pintura veneciana era muy valorada en esos años 40 por la pintura, por los coleccionistas británicos. Turner se había dejado influir muchísimo por Tiziano, entre otros, y aquí tienen, en cambio, la influencia de la pintura francesa, sobre todo Ingres, sobre el retrato de la marquesa de Espeja, donación de Alicia Koplovich, enormemente generosa, que permite contar con un cuadro que además con su marco original magníficamente restaurado. Aquí ven los retratos, se suma el de Carolina Coronado, la gran escritora del romanticismo español. Aquí están los dos retratos con las dos modas, es decir, obligados a la síntesis, hemos tratado de explicarlo del modo más amplio posible, con la mayor cantidad de posibilidades. La influencia veneciana, la influencia británica también y la influencia francesa sobre Federico, pero con un toque siempre original suyo, ¿no? Esta técnica de veladuras, cómo hace los pinjantes y cómo hace el pañuelo que pende, que es un recurso también propio del siglo de oro. Y de esta sala se pasa a la de Rosales, cuyo cuadro más llamativo, La muerte de Lucrecia, es el que estamos viendo invocado por la puerta. Esto siempre se cuida mucho en las presentaciones de los museos. El vínculo de una sala con otro tiene que ser armónico, tiene que haber una continuidad entre el realismo incipiente de la escultura de Piquer y el realismo rotundo y pleno de la obra de Rosales. Hay este trecho, esta distancia que está simbolizando una distancia también temporal, ¿no? Pero que está anticipando una obra a la otra. De todos modos, al entrar nos encontramos, junto con la Lucrecia, que estaría por aquí, en esta pared, nos encontramos el cuadro más importante de pintura de historia, que es Isabel la Católica dictando su testamento, la referencia primera de Rosales, que triunfa en la Exposición Universal de París con ella en 1867 y que pues es el modelo, por ejemplo, para esta obra de Lorenzo Vallés, que es La demencia de Doña Juana. También tenemos aquí una pared nueva y una obra nueva igualmente. Este es el retrato de la esposa de Rosales, Maximina Martínez Pedrosa, por su hija Carlota Rosales, que va a Roma siguiendo las huellas de su padre y que pinta esta obra que es, después de haber visto todas las obras que conservan los familiares de Carlota Rosales, esta es la de mayor calidad y pudimos adquirirla también recientemente. Y en este paño, compuesto de esta manera, con dobles alturas, estamos viendo el Rosales no de gran pintura de historia, sino de pequeña pintura de historia, de cuadro de histórico, del cual teníamos la magnífica presentación de don Juan de Austria Jeromín, a Carlos V en Yuste, pero del cual adquirimos, gracias al legado Carmen Sánchez, Doña Blanca de Navarra, entregada al capital de Buch, en este Palacio de la Podestá de Florencia, que simboliza el Palacio aragonés en el que ocurre. Este cuadro, que también es Doña Juana en los adarves del Castillo de la Mota, un cuadro inacabado que deja Rosales, pero de gran calidad, que también pudimos adquirir. Eran dos cuadros que estaban en paradero desconocido desde hacía 7 décadas. Y luego la batalla de Tetuán, de la que acabamos de localizar el marco, o sea que ya les anticipo que podremos restituir el marco original que estaba en unos almacenes del Reina Sofía, sin saber por qué,
flanqueando todo ello al gran desnudo de Rosales. Es decir, tenemos aquí una riqueza extraordinaria de obras, algunas en paradero desconocido y otras obras capitales que nos dan idea de distintas vertientes de la pintura de Rosales. El retrato de la condesa de Santovenia, entonces solo la hija del general Serrano, Concepción Serrano, niña, que ahora está expuesto en la sala en donde se revisan las donaciones de la Fundación de Amigos del Prado, puesto que se compró gracias a su generosa aportación. Es un retrato que mira al pasado, a Velázquez, que mira también a Goya, pero que es igualmente realista. Se presenta en la Exposición Nacional de 1871, a la que igualmente se presentan esta obra y esta, así como la Lucrecia, con lo cual tenemos los 4 cuadros que se presentaron en la última exposición importante a la que concurrió Rosales. De aquí pasamos a la pintura de historia, invocando con la obra de Gisbert el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, la obra por excelencia de la pintura de orientación liberal. Se lo encarga el gobierno liberal de Sagasta para formar parte del Museo del Prado y está en el lugar de honor, en el centro de la sala, ocupando, como ven, el vértice de un triángulo. Esta es la entrada a la sala de Rosales, el vértice de un triángulo en cuyos otros vértices están nada menos que la rendición de Bailén y el cuadro Doña Juana la Loca de Pradilla, la rendición de Bailén de Casado. Es decir, son los 3 grandes cuadros de historia junto con los de Rosales que acabamos de ver. Por tanto, hay una concentración máxima de pintura de historia y hay otra concentración también en una sala que es una gran galería de cuadros de historia que vuelven a estar reunidos, 10 grandes cuadros de historia, con el concurso además de numerosos bocetos relacionados directamente con ellos o bocetos de otros cuadros que están depositados en el Senado o que están en otras colecciones. Vamos a verlo. Aquí la escultura también tiene una gran presencia en los nichos, como ven, es una escultura de temática antigua, Tulia, Sagunto, los 2 de Querol. Aquí Santa Isabel de Hungría, de Valmigiana. Aquí tenemos, bueno, lo veremos cuando lleguemos, tenemos el boceto del cenotafio de Cristóbal Colón, que está en la Catedral de Sevilla, la tradición también de Querol, es una obra de Querol. Aquí está, la ven con las alas, La fama de Belver, que es una obra pequeña, que es el boceto de la obra que corona el monumento a Goya, Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés en el cementerio de San Isidro. Y al fondo se ve también la escultura sedente de la reina fundadora, María Isabel de Braganza, por Álvarez Cubero, que antes estaba justamente en esta sala. Es decir, tenemos un elenco magnífico de esculturas que complementan muy bien la pintura, esculturas tanto estrictamente de historia como alegorías históricas, como son la tradición o es la fama, o como es también el boceto, podríamos decir, el boceto del sepulcro de Cristóbal Colón. Bien, aquí tenemos la presencia de los bocetos que hemos adquirido al lado de las obras. Trafalgar, un episodio de Trafalgar, está con el boceto colocado al lado, en donde vemos cómo este artista en 1862, Sancy Cabot, luego director del Prado, sigue claramente las directrices de Couture, el gran maestro francés, que es entre otros el maestro de Manet, que recomienda hacer bocetos con grandes masas de color para ver el efecto que van a tener en el cuadro definitivo. Tenemos aquí también otro, en este caso no boceto, sino réplica. Bueno, enfrente del Sagunto estamos viendo 2 cuadros de historia antigua, la de Séneca de Domínguez, es la muerte de Séneca, y el entierro de San Sebastián de Ferrand, los 2 relativos a episodios del siglo I después de Cristo, uno paleocristiano y otro la muerte de un prócer estoico de origen
ibérico, como era Séneca, que había nacido en Córdoba. Vinculados con Sagunto, que igualmente pues, nos narra esa otra epopeya de la antigüedad española, ibérica, vamos. Y aquí tenemos estos dos conjuntos de obras, a ver si los tengo en detalle, la réplica de Gisbert del cuadro primero de los comuneros que está en el Congreso, los comuneros en el patíbulo, es el cuadro que le da verdadera fama, muy anterior al fusilamiento de Torrijos, aquí lo tienen, como siempre lo ponemos reproducido para que se vean las variaciones, en este caso es réplica. Réplica se dice cuando un mismo pintor rehace su cuadro en otras dimensiones y normalmente con algunas variantes en este momento. En la réplica está firmada en París en 1861, y es una obra en donde hemos visto la cuadrícula, efectivamente, y hemos visto las variaciones en donde Gisbert reacciona contra las críticas a que le habían dicho que era muy frío el colorido, entonces la vestimenta de Maldonado está en tonos más ocres. También hay variaciones en la colocación de la cabeza, como vemos, de Juan Bravo, que está más a la izquierda. En fin, como ven, también tiene su marco, y se compró en una feria de antigüedades gracias al legado Carmen Sánchez. Esto es muy interesante, este cuadro que nos vino con un formato rectangular. Cuando fuimos al piso de Juan Luna a ver las obras que podían interesar al Prado, inmediatamente esta nos llamó la atención, me pareció una de las de más utilidad para la pintura del siglo XIX, y efectivamente es como ven, es el boceto del gran cuadro del Senado, que son los últimos momentos de Fernando IV, el emplazado. Tenía un aspecto rectangular, pero vimos que las albanegas, estos triángulos curvilíneos que el montaje ahora permite ocultar, puesto que esto era un agregado posterior. Entonces ya vemos cómo Casado lo pintó teniendo en cuenta el cuadro que iba a hacer definitivo del Senado. Y los otros dos son sendos bocetos de cuadros que están depositados también allí, que es el de Colón en la Rábida y el entierro del condestable don Álvaro de Luna, que son dos obras muy importantes de Eduardo Cano. Aquí en la segunda parte, la segunda mitad de la sala, como ven, tenemos la rendición de Bailén, vamos avanzando. Aquí tenemos el boceto de Pradilla, al lado justamente del cuadro de Doña Juana, el cuadro grande. Aquí está el boceto en cera policromada, delicadísima, por tanto ha sido necesario construir esta vitrina para protegerla. Nunca se había expuesto de una obra de Arturo Mélida, que había proyectado la obra definitiva para la Catedral de La Habana, pero que finalmente tiene que venir, después de la independencia de Cuba, a la Catedral de Sevilla. Los dos cuadros ya más tardíos de pintura de historia, y aquí ven la vista desde el fondo de toda la sala, que es espectacular, con la fama, y a partir de ahí pues todos los cuadros del final, que son este de Moreno Carbonero, de Sala. Este es un cuadro, un boceto que nunca se había visto y que hemos restaurado, un boceto de James Bertrand, el único cuadro de historia francés que teníamos, de un cuadro que está en Lyon, en el Museo de Lyon, y que también está reproducido en fotografía allí. Bien, aquí tienen los dos grandes cuadros de Moreno Carbonero y Muñoz de Gren, que cierran también la sala en estos años 80, 1884. Este es del 81 y ya del 89, del final mismo de la pintura de historia. Aquí los tienen, con una vista magnífica. Son dos cuadros que hacen en el mismo momento. Estos dos grandes artistas reciben los dos primera medalla, los dos están pintados en Roma, los dos tienen el mismo tipo de composición, parecen los dos finales de una gran ópera. Es el canto del cisne de la pintura de historia en España. Como siempre, los últimos momentos de los estilos en España tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Mientras que en otros países se abandonan, aquí no, aquí parece que el arte español espera al final para dar de sí lo más
la mayor calidad, sobre todo en los aspectos técnicos. Pasa en el barroco, pasa en el gótico también y pasa desde luego en la pintura de historia. Bien. Y volvemos a la sala de Rosales y pasamos a la siguiente sala. La siguiente sala es también otra sala internacional, porque abarca artistas como el escultor del Círculo de Carrier-Belleuse, artistas sobre todo franceses como Paul Baudry, el gran pintor de desnudos, el más caracterizado pintor quizá de desnudos junto con Cabanel en la Francia del Segundo Imperio. Abarca a Meissonier con este retrato de la marquesa de Manzanedo, que está también presente aquí, en un cuadro realizado por Raimundo de Madrazo, el hijo de Federico, que vive en París también y que está representado en estas otras obras, estos otros retratos, juntamente con Martín Rico, que es otro artista que trabaja entre París y Venecia. Es decir, aquí tenemos artistas extranjeros, pero también a pintores españoles que trabajaron en París. Por tanto, hay un aire cosmopolita, internacional, en esta sala, como vamos a ver. Sobre todo en esta sala es un homenaje a la figura de Ramón de Razo, el que legó la mejor colección entre todos los legados de pintura del XIX al Prado, que eran 25 obras, entre ellas 10 de Fortuny, y entre ellas, como vemos, este otro retrato de Raimundo, cuyo marco es obra de un escultor francés, Nelson. Aquí agregamos también otros magníficos artífices franceses, un escultor que se presenta en los salones de París, y también los marcos, todos los marcos del legado de Razo, la mayoría de ellos, salvo el de Nelson, son realizados por el taller de los hermanos Guéret, que eran unos extraordinarios marquistas en los años 70 en París. Aquí tienen el Baudry flanqueado por las dos obras de Rico, otras dos flanquean el Raimundo de Madrazo, y aquí, junto a Rosa Bonheur, tenemos, que es la pintora que estaba expuesta, tenemos la incorporación de Franz von Lembach, que es un retrato de la infanta Doña Paz, y que nos señala cómo no solo es el núcleo de París, no solo es o Venecia, como hemos visto en Martín Rico, sino también Múnich, que se convierte en un gran foco de pintura en el siglo XIX, muy especialmente en la segunda mitad, a la que corresponde ya muy tardíamente, en el año 90, esta pintura de von Lembach. Es una obra un poco tardía dentro de su trayectoria, pero de una gran calidad, junto con sendas obras de Raimundo de Madrazo, donde hemos restablecido también el marco original, que también se encontró, esto ya estaba en Salasí, y de Vicente Palmaroli. Y pasamos a la sala de Fortuny, que se ve juntamente con este Dante de Jerónimo Suñol, que es una obra que va a estar cedida a una exposición en Italia, puesto que este año es el centenario del Dante. Fíjense aquí cómo el techo, que en la exposición que le dedicamos en el año 17 se ponía efectivamente en el techo, eso ha sido imposible, por desgracia, en estas salas, puesto que aquí la iluminación impide el cableado, impide el colgarlo del techo, como se pudo hacer, sin embargo, en las salas nuevas. Sin embargo, está colgado lo más alto posible para restablecer ese efecto. Por otro lado, tenemos, aparte de las obras del mismo pintor, la incorporación de una vitrina junto a la batalla de Huarrás, en donde hay medallística. Es otra incorporación muy sucinta, con solo 3 obras, 3 medallas, que son entre ellos el retrato del propio pintor, el retrato de don Juan Prim, que es el héroe de Huarrás, y otra medalla de la Exposición Universal del 78, en la que Fortuny recibe una primera medalla, una mención especial, ¿no? Es un triunfo internacional ya póstumo de este gran artista. Aquí las ven desde arriba junto a la batalla de Huarrás. Y aquí tenemos otro guiño. Fíjense, la copia de Rivera es el artista que mejores copias hace del siglo XIX, pero yo creo que no solo español, sino incluso extranjero.
Aquí tiene una copia extraordinaria que compramos hace unos años del San Andrés de Ribera. Esta es la obra de Ribera, esta es la copia. Y este es el viejo Desnudo al Sol que hace 4 años después en Granada está significativamente en un paño que forma 90 grados para establecer una cierta distancia. Es obra de creación, no es una copia, pero en esa obra de creación, desde luego que tenía presente su experiencia al copiar la obra de Ribera. Aquí tienen una magnífica copia con una selección, con un claroscuro evidentemente más marcado, unas coloraciones más marcadas. Y aquí está la escultura de Prosper de Piney, que compramos poco antes de la exposición. Un amigo íntimo del pintor, se retratan mutuamente y aquí tenemos pues esta representación iconográfica de enorme interés, junto con los cuadros ya conocidos de Portici, que están agrupados. Este lo adquirimos también con el fondo del legado Carmen Sánchez. Este fue una donación del hijo Mariano Fortuny y Madrazo, del hijo del pintor, y estos 3 fueron legado de Ramón de Razo. Bien, aquí ven cómo no tenemos más remedio que pasar otra vez por la sala del neoclasicismo internacional, dado que las crujías son paralelas entre sí. Pasamos rápidamente y nos encontramos, después de esto, con la sala de paisaje, que es la única que no lleva escultura, pero lleva un banco de los antiguos del museo para poder descansar viendo los paisajes, en donde están esta pintura realista, sobre todo. Muy importante es que el testero lo ocupe la donación de los alumnos de Carlos de Aes, que son todos estos estudios del pintor realizados del natural, que son una colección maravillosa, que dio origen a una exposición que se hizo en el año 2002, luego fue itinerante en 2003, flanqueando la gran obra de la Canal de Mancorgo, como ven. También está presente aquí otras derivas hacia el realismo, la de Martín Rico en Pontoise, donde trabaja juntamente con Pissarro, la de Rigalt en Barcelona, representando Montsegur, y la de Martí Alsina también en Barcelona, más cercano a Courbet. Por otro lado, Muñoz de Gren, en este cuadro de grandes dimensiones, y en este otro, que es el Recuerdos de Granada, junto a Riancho, en esta obra ya muy tardía, ¿no? Bien, aquí las tienen. Es decir, el paisaje aquí no es solo realista porque se incorporan estas 2 obras de los años 80 y 90 de 2 artistas claves también en ese momento del paisaje. Y esta es una de las salas que más me interesa a mí personalmente, que es la que se dedica a retratos y autorretratos de artistas, casi todos representados por obras en el Prado, si no todos, muchos de ellos directores del Prado y otros pues grandes pintores que vemos en las colecciones. Fíjense que aquí nos encontramos con el primer cuarto del siglo centrado en Goya. Este es el retrato que les decía que hace Vicente López en 1827, cuando Goya viene a Madrid. Estos otros son, este es el autorretrato de Mens copiado por su hija Ana María al pastel, otra incorporación muy significativa de una pintora muy interesante también. Es un cuadro que estuvo expuesto en el Casón en su día. Hemos encontrado unas fotografías antiguas en donde se veía expuesto. Esta es Teresa Nicolau, la autora de aquella copia en la vitrina de miniaturas de Sebastiano del Piombo. Pues bien, esa artista está aquí, la conocemos en imagen gracias a una pintura ¿de quién? Pues de su maestro, que es Vicente López. Aquí está el autorretrato de José de Madrazo, aquí está un retrato de José por Ponzano, otra vez Goya por Merqui. Son los 2 artistas claves, José de Madrazo más bien por su significación como director y Merqui y Goya, esculpido por Merqui y pintado por López, como el artista por excelencia, el gran genio ya reconocido por todos, ¿no? Y aquí empezamos con el romanticismo, puesto que no hay autorretratos suficientes de este primer momento y ya tenemos que empezar con el romanticismo y pasar al segundo cuarto del siglo. Aquí está Esquivel, el autorretrato de Esquivel y el autorretrato del hijo de Esquivel, Carlos María Esquivel, a lo Murillo.
Aquí los tienen los dos. Fíjense qué figuras hacemos. En esto yo he disfrutado mucho preparándolo mediante reproducciones a escala para acomodar el mayor número de cuadros, pero con la mayor armonía y sin cargar demasiado, ¿no? El busto de Federico de Madrazo, pero aquí tenemos a Carlos Luis de Ribera, que es, fíjense, Carlos Luis de Ribera pintado por Federico de Madrazo, que está esculpido aquí por Valmillana. Y arriba, Carlos Luis de Ribera, en un cuadro que se incorpora, novedad recientísima, gracias a la donación de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson. Una vez más salió en subasta y gracias a la Fundación se pudo comprar porque si no lo hubiéramos perdido. Es una obra del escultor José Ciro Pérez, que está en esos momentos en París, es discípulo de David Anger, pintado por este señor, Carlos Luis de Ribera, que pinta a su amigo en París, ¿no? Y él es pintado por Federico de Madrazo. Federico pinta también a sus amigos, como el pintor Carlos de Aes, al cual acabamos de ver aquí, como su amigo Cosme Algarra, que fue director del Museo de la Trinidad, su amigo Benito Soriano Murillo, que fue subdirector del Museo del Prado, su discípulo, uno de sus discípulos predilectos, y no el que más, que es Eduardo Rosales, al que hemos visto ya en la sala dedicada a él, la marquesa Rembures, que es una copista a la que también pinta, un grabador y litógrafo, Perugino Sensi, Eugenio Lucas, del que hemos visto también alguna obra. En fin, aquí hay todas las posibles interrelaciones que ustedes quieran descubrir. Es una sala para ver varias veces y para fijarse en quién es quién y recordar un poco la colección a través de las efigies de los personajes, ¿no? Eso es un ejercicio muy interesante. Aquí está el autorretrato de Francisco Domingo y no puedo decirlos todos, pero sí los extranjeros, por ejemplo, Carolus Durán, el gran retratista francés, seguidor de Velázquez, pinta aquí a su amigo Matías Moreno y aquí a su amigo Luis Álvarez Catalá, separados más de 30 años uno del otro. Álvarez Catalá le pinta cuando se hace en la gran exposición de Velázquez en el año 1899. Álvarez es el director del Museo del Prado y encontré una noticia en la cual dice cómo lo pinta en el estudio de Álvarez en una sesión de 2 o 3 horas. Realmente esto lo pudimos adquirir por poco precio en una sala de subastas. Pero también están, como vemos, el retrato de Martí Alsina, de Torres Casana por Martí Alsina, el retrato de Raimundo de Madrazo por su padre Federico de Madrazo, el retrato de Bernardo Rico por Raimundo de Madrazo, que es este señor. Aquí tienen a Bernardo Rico. El retrato de Fortuny, que es el amigo íntimo de Raimundo de Madrazo y cuñado además de él por Vincenzo Gemito, un escultor italiano amigo de Fortuny. También Pradilla, en este retrato que le hace su amigo Ferran, Pradilla seguidor en primera instancia también de Fortuny y luego de Rosales especialmente. En fin, que caben aquí. Nos faltaría Martín Rico para tener esta serie de artistas, pero afortunadamente hemos podido adquirir, esto es una primicia, tanto el autorretrato final que se expuso aquí, pintado poco antes de morir, pintado a la veneciana, como el retrato por Sorolla de Martín Rico, con lo cual esta sala va a cambiar, ¿no? Va a cambiar para que entre Martín Rico al lado de Zamacois también y al lado de otros artistas. Todavía nos queda aquí un poco de espacio y tendremos que hacer encaje de bolillos para poder armar esta pared con esa incorporación. Fíjense, aquí Federico de Madrazo y Cosme Algarra, retratado por él, este juego, ¿no? O este otro juego que les decía de Fortuny, Raimundo y Bernardo Rico. Este es Léon Bonnat, otro pintor francés que está representado igualmente en esta pared por duplicado. Y al final la eclosión del retrato, donde los pintores no solo se autorretratan como Maro Roset o como Aurelia Navarro, esta reciente adquisición del Museo del Prado, este préstamo a largo plazo de Reina Sofía, aunque la obra se regaló al Museo del Prado por la familia de Benito Soriano Murillo, con la que enlazó Maro Roset, y fíjense cómo además
estos dos retratos, conocidos bien porque estuvieron ambos en la exposición de invitadas, aparecen como el aporte femenino, juntamente con la efigie de Parodio, la marquesa de Rembures, y juntamente también como autoría con Ana María Mens. Pero aquí también está presente León Bonnat de nuevo con su autorretrato, Meciciño a los extranjeros, y nada menos que Regoyos por Theo van Rysselberghe, uno de los grandes artistas belgas del momento, que inmortaliza a Regoyos tocando la guitarra, que era una de sus actividades predilectas. Está Sorolla con su mejor retrato, el de Aureliano de Beruete, el paisajista, pero está Pinazo con su autorretrato. Sorolla pintado por Jiménez Aranda aquí. Sorolla es decir, este señor es el que pinta esto, y al mismo tiempo pinta a Espina, otro pintor paisajista de ese momento, y a Gomar, otro pintor también amigo suyo. El autorretrato de Cecilio Pla, comprado hace poco, y el autorretrato de el hijo de Fortuny, Mariano Fortuny y Madrazo, que hace al final de sus días a la veneciana también, a lo Tintoretto, el autorretrato de Menéndez Pidal, que no se había visto también. Hay un montón de novedades en una sala que merece la pena ver con detalle. Bien, aquí entramos en el final del siglo XIX, en donde hay una dispersión de corrientes de distintas orientaciones, entre los cuales la dominante es la pintura social, que hasta ahora solo estaba representada por su obra maestra. Aún dicen que El pescado es caro, de Sorolla, pero a la que se incorpora ahora La huelga de obreros en Vizcaya, de Vicente Cutanda, un cuadro recuperado con el marco rehecho. Se incorpora también la primera obra galardonada internacionalmente, que es La visita del médico jefe a una sala del hospital, de Luis Jiménez Aranda, en el Testero. Recibió la medalla de honor en la Exposición Universal de París, a la que se presentaban estos cuadros de historia tardíos que hemos visto en la pintura de historia, que no fueron recompensados, y sí como si los franceses hubieran querido dar una lección a los españoles, como entonces solían querer hacer, ¿no? Diciendo, pues la pintura más contemporánea, más moderna va por aquí, señores, ya no es la pintura de historia. Una obra también nueva, que es La eclosión de Blay, en donde está el simbolismo representado. Como ven, también la pintura orientalista, a través de esta obra de Fabrés y Costa, a través de esta de Simonet, que es Flevit super illam, y a través de esta de Luna y Novicio, que es La muerte de Cleopatra, que nos sirve también para ver la pintura de filipinos, de los filipinos, que ahora pasa por un momento de extraordinario interés. Esteban Villanueva pintó estos tipos filipinos, Zacatero y una india del campo, así se llamaban, pero forman parte de un conjunto más nutrido en donde estaban representadas las distintos tipos filipinos por obra de este pintor que fue alumno de la Escuela de Artes y Oficios. Esto se presentó en la exposición Universal de Filadelfia, la Centennial de Filadelfia, en 1876. Son las obras más antiguas de esta sala, el Luna Novicio, y es ya posterior, de los años 80. Es una obra que preludia, como vemos, la dedicación a los temas orientales o a los temas antiguos. En este caso es Egipto, la muerte de Cleopatra, pero preludia el Spoliarium, que va a representar a los gladiadores muertos en el Coliseo romano, una obra truculenta y tremenda. Bueno, aquí nos ha quedado por citar estas dos obras que figuraron también invitadas, una obra que representa la incorporación de la mujer a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que es muy importante justamente a partir de los años 90. La mayoría de ellas eran discípulas de Sebastián Gesa, un pintor del cual el Prado tiene 5 obras, ninguna en exposición, la mayoría están en depósito. Pero aquí hemos rescatado de sus depósitos esta obra, Uvas de España, de María Luisa de la Riva, y este otro jarrón de lirios de lilas de Fernanda Francés. Bien, aquí tienen el final de la sala con la obra de Sorolla, que está invocando ya a la sala final, la sala de Sorolla, con la que terminamos ya este rapidísimo recorrido. Aquí tienen la pared de pintura social, completada en el Testero
por la obra de Luis Jiménez Aranda, por la visita del médico jefe al hospital, y aquí tienen pues la presencia enorme de esta obra que recibió primera medalla en la Exposición Internacional de Madrid de Bellas Artes de 1892, una huelga de obreros en Vizcaya, y aquí tienen la bestia humana del pintor Antonio Fillol, pintor valenciano, que también es uno de los más caracterizados representantes de la pintura social. El Prado prepara desde hace años una exposición de pintura social. Estos cuadros los teníamos destinados hace tiempo ya para figurar en esa exposición. Se habían restaurado hace años este cuadro, que está en paradero desconocido, no se había expuesto desde hacía prácticamente 100 años y si se dan cuenta, vamos a ver, el marco de la obra está copiando el marco original con los remaches de hierro en una obra que el pintor quiso que representara incluso en el marco pues ese aspecto industrial que él perseguía. Bien, aquí las tienen, aquí lo ven el marco con los remaches. Es un marco que es el que puso el pintor. A algunos no les gustan porque dicen, bueno, la mayoría de los marcos son dorados, pero bueno, ante un cuadro que es una elección, su marco es una elección del pintor, no caben discusiones, es así como el artista quiso que se expusiera y por tanto nuestro propósito, nuestro objetivo es mostrar la obra de arte en su conjunto, con el marco incluido, siempre que se conserve y si no se restituye, ¿no? Por desgracia, cuando se enruló el marco se quebró, se desapareció y hubo que rehacerlo. Y aquí tenemos cada una de las salas, no les he puesto todos los textos para no hacerles leer, pero aquí es la última sala que trata de la renovación artística en las primeras décadas del siglo XX. Ahí está explicado cómo cada una de las salas tiene su cartel de sala, su texto de sala, y fíjense aquí cómo Sorolla parte de Pinazo. Aquí está la lección de memoria de Pinazo y aquí están los retratos de Sorolla y Chicos en la playa. Todavía aquí hay uno, el recientemente donado por Gerstenmayer, que es el magnífico retrato del único ya de la segunda década del siglo de Sorolla, los demás son todos de la primera década, y incluido el de María Guerrero. Y vemos entonces cómo el cuadro de Pinazo, que es de finales del siglo, está en esa línea de recuperación de la pintura velazqueña, de la pintura del siglo de oro, que luego sigue muy explícitamente Sorolla en su retrato de María Guerrero o en su retrato de María Teresa Moret, ¿no? Aquí está Beruete, pero al lado de Beruete, no lo olvidemos, está Regoyos. Regoyos en un cuadro de la donación Gerstenmayer que es del año 81, es decir, 20 y tantos años anterior al paisaje de los Alpes, también de la donación Gerstenmayer, el paisaje de Grindelwald, que es del año 1905, y muy anterior también al otoño en Madrid. Es decir, esta anomalía de que Regoyos pues, no pueda verse en el Museo del Prado, por fortuna, se ha paliado con estas donaciones que nos sitúan a Regoyos en su sitio en los años 80. Incluso podía haber estado esta obra en la Sala de los Paisajes, puesto que es contemporáneo de el Recuerdos de Granada, de la carrera del Darro de Muñoz de Gren, y es anterior al Riancho, que allí se mostraba también. Fíjense lo que les decía de los retratos. Aquí están también Benlliure, el otro gran valenciano que viene a representar lo que es Sorolla en la pintura, con una proyección internacional menor que la de Sorolla, pero también con un grado de reconocimiento muy grande, especialmente en España. Gimona, que representa también el simbolismo que ya hemos visto aparecer con la obra de Miguel Blay y que triunfó sobre todo en Cataluña. Aquí están los cuadros de Pinazo y de Sorolla, equilibrados. Aquí está el más reciente. Este es un homenaje además al que fue director del Museo del Prado, Aureliano de Beruete y Moret. Es el hijo del pintor Aureliano de Beruete y Moret, también se llaman igual, lo cual a los extranjeros les confunde mucho, siempre creen que el pintor es el
es el director del Prado, pero no, es el hijo, y aquí está la esposa, los 3 cuadros donados por ellos al Museo del Prado. Este fue adquirido, si no me equivoco, por la propia Fundación de Amigos del Prado. Los otros 2 fueron donados por Aureliano de Beruete y por Teresa Moret. Bien. Aquí tienen el retrato donado por Gestenmayer, de una figura de una gran calidad que cierra la composición, con chicos en la playa, del cual restituimos el marco original, si bien acaba de aparecer en el mismo conjunto de 4 marcos que les citaba, el marco originario que por desgracia no tuvimos en 2009 cuando hicimos la exposición de Sorolla y cuando restablecimos a partir de una fotografía que había escorzada y que nos dimos cuenta de cómo era el marco el que tenía efectivamente la obra, ¿no? Aquí ven una pared muy interesante porque está primero Beruete, luego Regoyos con las 3 obras, cada una de una década, 80, 90, este hórreo en Asturias del momento inicial del neoimpresionismo y este pino en Béjar del año 1900, es decir, las 3 décadas por excelencia de Regoyos, que va a morir en el año 1913, y un pequeño paisaje de París de Anglada Camarasa, que está aquí también presente, junto con un testero en el que finaliza el paseo el itinerario por las salas con 2 obras ya del siglo XX, esta de hacia 1913, esta Manola de Ignacio Zuloaga, y esta Boulonnais o boloñesa, habitante de la región del Boulonnais, en el Pas de Calais, junto al Canal de la Mancha, de María Blanchard, que es una discípula de Anglada Camarasa y que es además la pintora mejor entre todas las españolas que nace antes que Picasso. Cuando realmente vimos que era necesario reforzar las salas con pintoras, inmediatamente María Blanchard era la persona o la pintora a la que había que mirar, puesto que era la de mayor calidad, la de mayor reconocimiento internacional, como vemos en este cuadro, que además enlaza por su vertiente costumbrista con esa tradición que habían representado Anglada, Benedito y otros pintores, Sotomayor también, que fueron los 3 maestros suyos, pero ahora con una orientación mucho más moderna que ellos, por obra de sus vivencias en París, por el periodo que pasa en el cubismo, donde está muy próxima a Juan Gris, y después por la recuperación de la figura que hace en los años 20, es una obra de 1922 ya. Con esto, por tanto, vemos cómo con esos nuevos criterios se han sumado un gran número de obras, gracias a los recursos de colgar en varias alturas, especialmente en la sala de retratos y autorretratos, y gracias también a la presencia de miniaturas, de medallas, de cuadros de menores dimensiones, como son los bocetos, pero todo ello enriquece muchísimo las colecciones y nos permite pues, dar esta nueva orientación, esta nueva presencia del siglo XIX, que es posible gracias a la riqueza de estas colecciones. Solo en pintura son 2.700 obras, que nos permiten además usar esta última sala, la sala 60, donde se cerraría, donde está todavía el legado Carmen Sánchez hasta finales de este mes y donde seguramente hagamos una experiencia de volver a colgar aquí los cuadros de Beruete y de pasar aquí algunas pinturas ya claramente de la segunda década del siglo XX que conectan mejor pues, con esa apertura a la modernidad que se está viendo claramente en obras como las de María Blanchard o como las de Regoyos o el mismo Anglada. Muchas gracias.